Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Nos hemos mantenido en vivo desde hace más de 4 años, todas las transmisiones con destacados profesores a nivel nacional e internacional. En esta ocasión contamos nuevamente con la destacada participación de la profesora doctora Marcela Dafonte, querida amiga que es catedrática en la UDLA, también en la Universidad Simón Bolívar, en varias universidades del Ecuador y del exterior, conferencista nacional e internacional. Muy buenas noches, querida Marce, bienvenida nuevamente a nuestro programa Conversatorio Jurídico. Muchas gracias, querido Vinicio, por la invitación. Buenas noches con el público que nos está asistiendo en este programa. Muchísimas gracias. Quiero dar también la bienvenida a todos quienes se integran a esta transmisión en vivo, invitarlos para que compartan en sus redes este live y otras personas puedan acceder a esta capacitación. El eje académico que nos ocupa gira en torno a la criminalidad compleja. Y como punto de partida, es importante resaltar de que en la evolución de la delincuencia, hemos pasado de una delincuencia individual, de una delincuencia que generalmente estaba situada en la zona rural, a una delincuencia organizada, a una delincuencia que tiene ya estructuras propias y que está enquistada en el corazón mismo de las grandes ciudades y diría yo de todas las ciudades del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. En este marco es de resaltar que también el delito en su estudio tiene estructuras que al parecer no se han ido desarrollando a la par de la evolución del delito. Esto es importante resaltarlo porque mientras la delincuencia va a pasos de gigante, al parecer el derecho penal continúa con pasos de hormiga. ¿Cuál es tu apreciación? Muy buen tu comentario, Vinicio. Primero, yo quisiera definir lo que es importante, creo que para que toda la audiencia nos entienda súper bien, lo que implica la definición, la contextualización de lo que dices ese nuevo modelo de criminalidad, que es la criminalidad compleja, ¿no? Primero, la criminalidad compleja tiene ese nombre porque se caracteriza por dos ejes muy importantes. El primero son los delitos conexos, ¿no? Un delito que afecta más de un meio jurídico a la vez, por ende, ¿no? Dificulta el procedimiento de investigación, dificulta el tema probatorio y varios temas procedimentales relacionados con la criminalidad compleja. Y el otro es las redes o de estructuras de delincuencia organizada, que entre los delitos conexos y las redes de estructuras de criminalidad organizada, de delincuencia organizada, acabam generando finalmente graves violações aos direitos humanos, não é certo? E acaba afetando gravemente o Estado como um todo. E eu sempre digo que a criminalidade complexa é um câncer dentro de Latinoamérica, porque prejudica em um nível muito alto a economia dos países, não é certo? O nível de credibilidade em la justiça também, porque, como dizes vos, e é muito importante essa apreciação, o direito penal todavía en Latinoamérica no ha logrado alcanzar los pasos de la criminalidad compleja en varios temas. Por ejemplo, en temas de inteligencia, en temas de inteligencia policial, en el tema de capacitación de operadores, en el tema de articulaciones interestatales y interinstitucionales para poder, digamos, elucidar los casos de criminalidad compleja. Y también en un tema muy importante que es el tema, y uno creo que es de los nudos críticos más importantes dentro de esa temática, que es el tema de la prueba, ¿no? Es muy complejo, como el propio nombre dice, vale redundar, de criminalidad compleja, el tema de la prueba. Entonces, como bien dices, el derecho penal todavía va paso a paso para poder buscar essas novas alternativas que nós outros não conhecemos muitas vezes, não estamos acostumados, e essas alternativas têm que vir com um tema muito importante, que é o que chamamos cooperação interestadual, não? Eu creio que seria, por exemplo, acá, em caso equatoriano, quizás seria válido tomar algumas experiências internacionais, mas não fazer o típico, lo que estamos acostumbrados a fazer muitas vezes acá em el Estado, que é trasladar digamos, lo que viene de afuera y no adaptar a la realidad ecuatoriana, ¿no? Siempre, por ejemplo, que se habla en criminalidad compleja, un tema muy pegado es el tema de la política criminal, porque acaba generando impacto en el tema de la seguridad también, ¿no? Y la gente ama hablar de política criminal, pero poca gente entiende realmente lo que es política criminal.
E quando falamos de política criminal para combater a criminalidade complexa, temos que identificar super bem e situar as necessidades do Estado. Por exemplo, temos 3 ejes importantes, considero eu, que é a política criminal preventiva, política criminal de repressão à delinquência complexa e política criminal de execução penal a las pessoas que são levadas à cárcel por delinquência complexa. ¿Por quê? Porque o problema não se resolve quando a pessoa é levada à cárcel, porque em la cárcel sigue se reproduzindo a delinquência organizada e os delitos, não é certo, de criminalidade complexa. Como sabemos, muitos líderes de bandas ou de cabecilhas de criminalidade organizada desde a cárcel siguen delinquindo, não é certo? Dando ordens com teléfonos, dando as diretrizes para as pessoas que estão fora da cárcel executarem suas ordens, não? Pero, por exemplo, como les dije, os modelos de sistemas comparados que já têm ou já vivem há mais tempo com a criminalidade complexa, quizás nos podem servir de luzes de como atuar, quando atuar e onde começar a atuar. Isso é super importante. Porque tampouco podemos ser tão ambiciosos de querer combater a criminalidade complexa e acabar com toda a criminalidade complexa de la noite hacia la mañana. Temos que ir por partes, não é certo? Por exemplo, temos exemplos exitosos em Brasil, em Colômbia, em México também, porque já são países que são contaminados por la criminalidade complexa muito antes que Equador, não é certo? En las favelas de Brasil, por ejemplo, que el tema de la delincuencia organizada es muy fuerte, incluso el control a margen del Estado, de los delincuentes líderes de las pandillas en las favelas, empezó a se generar dentro de las favelas lo que llamamos el movimiento de policía de pacificación en Brasil. ¿Qué es la policía de pacificación? Levar a las policías a esos lugares, a esos sectores críticos, y que la policía empiece a combatir no directamente a los narcotraficantes o a los líderes de las organizaciones criminales, mas, por ejemplo, a todo lo que se genera por medio de esas redes articuladas. Por ejemplo, delitos como extorsión, delitos como explotación sexual, delitos como trata de personas, que vienen de esa rede, de ese emaranhado sicariato, que es la criminalidad compleja. Yo no voy directamente a combater el cáncer, eu vou, pouco a pouco, não é certo, identificando onde estão os nódulos para tratar de eliminar os nódulos. Então, a Polícia de Pacificação teve um problema em Brasil, e isso nos sirve de experiência, que é a falta de uma planificação estratégica adequada à lógica do sistema de pacificação, por exemplo. Não? Que é como deveria funcionar esse sistema de pacificação, em que ela não pode ser uma polícia que atue de caráter totalmente repressivo. Ela tem que atuar com inteligência para prevenir a delinquência e evitar que se dê delinquência em, por exemplo, âmbitos que transitam jovens ou pessoas que podem cair em emaranhado da delinquência organizada. Não só reprimir, como prevenir. Então, por isso, lhes dije que é muito importante para, digamos, se pretendemos combater a criminalidade complexa, articular redes interinstitucionais e, a partir de interinstitucionais dentro do próprio Estado, com outros estados, para que isso genere uma melhor capacitação e entendimento sobre o monstro que vamos pelear, ou esse leviatã que vamos pelear, que são as estruturas de criminalidade complexa a nível estaduais, regionais e quizás mundial, porque algumas têm seus tentáculos em todo o mundo, ¿ok? Tú has hecho un importante planteamiento respecto a 3 ejes fundamentales. La política preventiva, la política penal o criminal preventiva, vale decir ex ante. La política penal represiva, vale decir, supone la respuesta del Estado frente al cometimiento de un delito, y la política penal de ejecución o ex post. Vamos a concentrarnos específicamente en la parte de la política penal represiva. Y en este marco tenemos varios escenarios para considerar académicamente. Tanto en cuanto al No derecho, tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con... al derecho penal sustantivo, tanto en su parte general como en la parte especial, y también al derecho penal procesal e incluso el ejecutivo. Te planteo el siguiente esquema. Yo hablaba al inicio de la teoría del delito en el marco de su gesta, de su creación. Esto a propósito, como tú conoces, del desarrollo que tuvo especialmente en la época del iluminismo, del derecho penal, con los negociadores, etc. Pero
esto ha ido evolucionando y tiene que evolucionar a la par. Me parece que el Código Orgánico Integral Penal tiene muy buen desarrollo en el ámbito de la parte general, pero ha despuntado mucho en la parte especial. Tenemos muchos delitos, muchos tipos penales, y muestra de ello es que nosotros en el Ecuador tenemos tipificado el delito de delincuencia organizada. Esto me parece un gran avance en esta lucha contra la criminalidad compleja. Pero en la parte general, nosotros tenemos estructuras en el marco de la teoría del delito que tiene un enfoque tetradimensional. Tenemos, por ejemplo, la conducta. Y al establecerse la conducta, nosotros tenemos el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, que está vedado el derecho penal de autor, por ejemplo, y me parece muy bien. Nosotros tenemos ahí que se sanciona a la persona por lo que hace, no por lo que parece ser. Dice, no se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. Ahora, esto, claro, es un derecho penal de autor, pero si lo relacionamos específicamente a esta noción con el delito de delincuencia organizada, por ejemplo, hay algo que no encaja aquí. ¿Cómo se relaciona este derecho penal de autor en el marco de la selectividad que se realiza especialmente en la delincuencia organizada o la misma asociación ilícita? A mí me gusta mucho tu pregunta, me parece muy interesante, Vinicio. Verás, a primeira coisa que eu uma colação para poder entender bem esse planteamento que nos traz, é que eu creio que estamos em uma etapa crítica dentro do Estado, que é que não estamos vivendo dentro de um marco garantista, estamos vivendo em um marco hipergarantista. E aí temos alguns problemas, não? Se o garantismo penal está enunciado no código, como dices vos, não podemos utilizar o tema do direito penal de autor, que me parece muito bem, ¿no es cierto? Mas bem, temos que observar o que passa em el caso, em la conduta humana, para poder acionar o direito penal. Sin embargo, quando lutamos contra a criminalidade complexa, se nós seguimos essa lógica hipergarantista, vamos ter muitas dificuldades para poder atrapar a las personas que realmente practicam ou as cabecillas dessas organizações. É muito fácil atrapar quizás el que está abajo, pero llegar al eje a la cabecilla de la organización criminal es muy complejo. Entonces, para eso, yo solo veo una alternativa, que es flexibilizar, não destruir totalmente garantias, porque eu creio que uma das conquistas do Estado Democrático de Direitos e Justiça e constitucional é justamente encontrarmos esse marco de garantias, não é certo? Sin embargo, se queremos chegar realmente a las cabecillas, es decir, al mal mayor, como dizia Foucault, es destruir, não destruir, pero flexibilizar, não me gusta destruir, porque creo que é uma palavra muito forte, pero flexibilizar um pouco essas garantias. Por exemplo, te vou dar um exemplo super claro, e o tema da prova, por que não usar, em casos de delitos complexos, a prova indiciária? É muito difícil chegar a elementos probatórios realmente fortes em casos destes, porque te vou dar um cenário, que é o que está passando em Brasil bastante, estão estudando o tema. Como identificar lavado de ativos em casos muito mais complexos, que são casos de lavado de ativos por meio de criptomoedas? É difícil, não é certo? Primeiro, porque nós sequer entendemos bem a lógica de como funcionam as criptomoedas, não é certo? E depois, montar todo um apartado para poder investigar e chegar a como se lava o ativo por meio dessas novas formas de utilizar o dinheiro eletrônico, que é, digamos, é um tema que acaba se mesclando com o tema das novas tecnologias. É muito, extremadamente complexo. Então, eu creio que nos provoca esse questionamento que nos traz, nos provoca justamente repensar o modelo hipergarantista, que deveríamos viver em um Estado garantista, vivemos em um Estado garantista de direito, pero eu creio que hipergarantismo aí já é poner como, digamos, travas a que a justiça pueda realmente dar uma resposta ao problema da delinquência organizada. Ojo, isso é muito importante recalcar, porque ultimamente a gente está dizendo que eu estou defendendo a teoria do direito penal do inimigo, ou replanteando a teoria do inimigo, pero não tem nada a ver com isso. É simplesmente racionalizar acerca da utilização exacerbada de garantias como travas à investigação e ao processo penal em caso de delinquência organizada. É mais ou menos um chamado a desburocratizar
não é certo, um pouco essas etapas processais para podermos chegar realmente à verdade dos hechos, porque qual é o objetivo da justiça? Llegar a la verdad de los hechos en un caso de delincuencia, pero llegar a la verdad de los hechos no es atrapar digamos, el soldado, el cabo de la organización, más bien es atrapar el general, o sea, la cabecilla de la organización, quien manda y quien comanda toda la operación criminal. Entonces, para llegar a esto, tenemos que ir por escaleras, ¿no es cierto? Y no vamos a alcanzar subir las escaleras si cada escalera tenemos muchas trabas con el nombre o enmascaradas en el pretexto de garantías dentro del proceso penal. Entonces, es muy complejo pensar, y realmente para mí decir eso es un poquito duro también, porque yo soy una de las levanta la bandera del garantismo penal y sigo defendiendo. No, yo creo que el garantismo penal es una de las conquistas más adecuadas dentro del marco del Estado de Derecho, pero ya tenemos que repensar el modelo, porque después de 10 años de un código, es lo que dicen la Asamblea los legisladores, vamos esse ano fazer 10 anos, cumprir 10 anos de COIP, não é certo? Em esses 10 anos de COIP já tivemos 7 reformas penais aproximadamente. Então, não podemos estar com códigos super inestáveis que cada ano vá cambiando por temas de agenda política, ou seja, não, ¿se me entiendes? Temos que mais bem tratar de solidificar as estruturas que temos para poder ir avançando. Então, é muito, como te posso dizer, não, eu não creio que y eso es importante decir, porque ahí voy respondiendo tu pregunta. Yo no creo que específicamente el artículo que habla, el 22 que dijiste, va contra el tema de la asociación ilícita o de la delincuencia organizada, porque no se olvide que esos tipos penales son tipos penales distintos. Primero, son tipos penales de naturaleza permanente. ¿Qué significa esto? Que la asociación ilícita todo el tiempo se está consumando. Que personas se reúnan para delinquir. Entonces, no necesariamente existía un delito, pero si hay un plan de acción y hay una evidencia de que esas personas están uniendo para delinquir, ya está la asociación delictiva, ¿no es cierto? Digamos, esa simple unión de personas para delinquir. Y la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Una estructura un poco más compleja, un poco más, digamos, escalafonada o jerarquizada, y una repartición de funciones para poder llegar al objeto del delito que pretende la organización, o de los delitos, porque, como les había dicho, cuando hablamos de criminalidad compleja, tenemos dos características súper fuertes, que son las redes de organización criminal, por un lado, y por otro, los delitos conexos. Entonces, normalmente no existe, cuando hablamos de delincuencia organizada, un delito. Existen varios delitos, ¿no? Y todos esos delitos tienen... por bien sitiados y rondan alrededor de ese paraguas que es la delincuencia organizada. Sí, sí. Ahora, en este marco y manteniéndonos en la teoría del delito que estamos cuestionando respecto al avance que ha tenido la criminalidad compleja, la tipicidad, cuando estamos frente a una tipicidad objetiva, vemos que como característica común de estos delitos es que se trata de delitos plurisubjetivos, polinucleares, delitos en los que participa más de una persona. Pero además en su estructura, en cuanto al iter criminis, mira que cumpliendo las fases interna y externa, estos delitos se quedan en el momento de resoluciones manifestadas. Vale decir, para que nuestra audiencia nos entienda, la fase interna en el derecho penal no está o no es motivo de sanción, no está penalizada, a diferencia de otros enfoques, como el enfoque religioso, por ejemplo, que considera que el pecado es solo por el pensamiento. Acá nosotros en el derecho penal no, tiene que ese pensamiento traducirse al mundo exterior, y cuando este pensamiento se comparte con otros y otros aceptan, estamos frente específicamente a una conspiración. Así dice la dogmática del derecho penal. Y esta conspiración ni siquiera ha pasado a una fase externa propiamente dicha, es decir, no nos encontramos en actos preparatorios de ejecución o de consumación. No requiere eso la resolución manifestada. Esta conspiración nosotros la entendemos como una asociación ilícita, por ejemplo. El verbo rector de la asociación ilícita es asociar. Y solamente por el hecho de asociar, nosotros ya anticipamos la penalidad, es decir, evidentemente se trata de un delito de peligro. ¿Es esto correcto en la medida que es autónomo además y que solo puede ser sancionado por la simple formación de esta asociación? Nosotros lo denominamos asociación ilícita
A muchos tratadistas refieren y cuestionan que debería técnicamente llamarse asociación para delinquir, no asociación ilícita, sino para cometer delitos, y para delinquir sería lo correcto. ¿Cuál es tu apreciación al respecto en cuanto a la tipicidad objetiva de estos delitos? Verás, yo creo que, y es bueno tu observación en general sobre el tema de la teoría del delito vinculada al tema complejo. Yo creo que uno de los retos que tenemos en la actualidad es justamente repensar en criterios de teoría del delito, como dices vos y afirmaste antes, que estão, que foram criados, digamos, em uma época muito diferente da que estamos vivendo hoje, não é certo? Então, há que buscar elementos para poder entender essa lógica anclada às novas exigências sociais que temos na atualidade, que é a criminalidade complexa. Então, não podemos nos quedar em uma teoria do delito de siglos atrás para poder trabalhar temas que não foram projetados nesses siglos, ¿sí me entiendes? E para isso existe o direito, ¿no? O sea, a regulação por meio da norma jurídica. Pero tampoco la norma jurídica puede ser un pretexto para cubrir agendas políticas. Por ejemplo, una cosa que me molesta mucho, yo entiendo que los abogados necesitan trabajar, necesitan tener clientes, pero una cosa que me molesta mucho es esa, digamos, esa bandera que la abogacía ecuatoriana levanta en el sentido de decir que el tema de tipificar a la persona que auxilia a la organización criminal como una persona que hace parte de la asociación ilícita o de la delincuencia organizada, que está ayudando o dando asesoramiento que no está criminalizada. ¿Por qué? Si está asesorando y sabe que está asesorando bandas criminales para delinquir, tiene que ser penalizado. Tiene que ser, porque eso no hace parte del ejercicio ético de la abogacía. Desculpame, pero nosotros no somos defensores públicos que tenemos que coger las causas, ¿entiendes? Nosotros podemos elegir qué causas coger y qué causas no coger. Entonces, si estás prestando colaboración directa a la organización criminal, directa, dando asesoría, es decir a la organización, no hagas eso, porque si haces eso, vas a caer, para mí, sí debe ser criminalizado. Ahora, volviendo a la tipicidad objetiva. Eu creio que a associação ilícita e a delinquência organizada são tipos de condutas em que a tipicidade objetiva não pode ser vista de uma forma tão dura e tão rígida, não? Deve ser um pouco mais flexível, como te dije, também com o tema probatório, também creio em temas processuais, não só em tema penal, sino em tema processal, também temos que tratar com outro ato, com outro tipo de visão acerca da delinquência organizada. Ojo, isso não significa pisotear todas as garantias, recalco, não sei contra as garantias, pero creo que flexibilizar algunas garantías sí. Pero volviendo al tema de la antijuridicidad, de la tipicidad objetiva. Es asociar, pero no podemos solo entender el verbo retor. El verbo retor es asociar, pero asociar con propósito, asociar para delinquir. El complejo de la asociación ilícita es la prueba. Porque el simple hecho de asociar para delinquir es un delito de peligro, ¿no es cierto? El código, la Constitución plantea los delitos de peligro. El Código Penal también plantea los delitos de peligro en la sección de la tipicidad, porque dice que la tipicidad material se da cuando hay una vulneración, ¿no es cierto?, a un bien jurídico, sea por medio de resultado o por medio de peligro. Entonces, sí está, el Código posibilita el tema de la existencia de los delitos de peligro. Si el Código nos da esa posibilidad, yo creo que no es incompatible la tipicidad objetiva con el tema de los delitos de peligro, para nada. Porque el Código contempla dentro de la antijudicial la sección y la Constitución también dice que los delitos pueden ser resultado de peligro. Entonces, si los delitos de peligro están contemplados dentro de nuestra normativa y la asociación ilícita es un delito de peligro, yo creo que la construcción de la asociación ilícita y de la delincuencia organizada no afectan la tipicidad objetiva. O sea, no simplemente deben ser vistas desde la lógica de los delitos de peligro. Y otra cosa, los delitos, el tema de la tentativa, no te olvides, porque hablaste de delitos crímenes. Entonces, el tema es muy importante decir a la audiencia que la figura de la tentativa es incompatible con los delitos de peligro. ¿Por qué? Porque los delitos de peligro no exigen un resultado. Y la tentativa solo cabe cuando hay delitos de resultado. Entonces, la ejecución en los delitos de peligro per sí es una ejecución falla, es una ejecución atípica, ¿no es cierto? Porque no exige un resultado, entonces no cabría ahí en los delitos de peligro la tentativa. Entonces, yo creo que más que digamos, que quizás criar, tenemos que tratar de adaptar los elementos que existen, haciendo esa, digamos, esa lógica, haciendo ese ejercicio de lógica para compatibilizar lo que ya existe o realizar o crear una
digamos, uma nova, não uma nova teoria, pero criar novos elementos dentro da teoria do delito para compatibilizar esses elementos com essas novas figuras jurídicas que temos dentro do marco da delinquência organizada e da criminalidade complexa. Pero no es, para mí no es incompatible con el tema de la tipicidad objetiva por lo que te expliqué. Sí, quisiera resaltar el tema de la participación plurisubjetiva. Ya. Mira, estoy compartiendo pantalla Ya. y quiero referirme al delito de delincuencia organizada, que está tipificado en el artículo 369. Se podría pensar en prima fase de que se trata de un delito de participación plurisubjetiva y de hecho así lo es cuando refiere 3 o más personas, pero en su redacción típica dice que la persona habla de un solo sujeto que mediante acuerdo o concertación estructure un grupo de 3 o más. Entonces, para una delincuencia organizada, de acuerdo al planteamiento que hace esta redacción, que para mi punto de vista es una mal copia de la Convención de Palermo, me parece que no se la adaptó como debía adaptarse, porque la Convención de Palermo en el artículo 2 se refiere claramente a un grupo de personas. No habla de la persona, habla de un grupo de 3 o más personas. Entonces, aquí podría advertirse que para la delincuencia organizada necesitamos uno solo, a diferencia de la asociación ilícita. Mira, en la asociación ilícita, en cuanto al sujeto activo, dice otro más. Acá dice la persona. Pero ahí tienes que entender, yo creo que tienes que entender de forma conjunta, porque dice la persona que recluta. Entonces, yo creo que lo que quiso el legislador, la intención legislativa fue justamente evidenciar la cabecilla de la organización. ¿Sí me entiendes? Que es la persona que recluta a los demás para delinquir. Entonces, ese es el cabecilla de la delincuencia organizada, que es diferente de la asociación ilícita, porque en la asociación ilícita el legislador no nos da la posibilidad de ver quién es el que comanda la asociación. Simplemente dice, todas las personas que están asociadas practican el delito y ya practican asociación ilícita. Pero a diferencia de la delincuencia organizada, para mí, punto de vista, lo que el legislador, más allá de la técnica ser buena o mala, lo que el legislador quiso o que pretendió hacer fue demostrar esa estructura piramidal con una cabecilla dentro de la organización criminal. Es más por ahí a lo que voy. Ahora, estoy de acuerdo contigo, o sea, quizás el texto se preste a algunas confusiones en el momento de interpretar, porque no es tan claro, ¿no? Y como dices vos, ¿cómo entendemos desde la lógica que la delincuencia organizada es vista como un delito plurisubjetivo? Nos queda como corto el texto en el momento que habla de una persona. Nos genera esa confusión. Sí, totalmente de acuerdo. Se refiere a la persona que acuerda o concierta formar un grupo estructurado, pero no dice que esta persona forma parte de estas 3 o más. Así es. No deja claro. Entonces, ¿quién lo puede estructurar? Mira, como un agente de negocios, yo armo el grupo y ahí les dejo el grupito y trabajen en equipo. Pero no dice que esa persona va a formar esa, porque si estaríamos así, forma 3 o más, él sería el cuarto. El cuarto. Entonces, la redacción es paupérrima porque, así es. Como digo, no es amarrada. No se compagina con la Convención de Palermo. Mira que la Convención de Palermo ya desde el año 2000, como tú sabes, ya determinó este parámetro y lo voy a compartir aquí en pantalla para que se pueda ver la diferencia del texto, que tal vez fue el que inspiró a esto, con el original. En este caso, miren, el artículo 2 de la Convención de Palermo determina específicamente que por grupo delictivo organizado se entenderá el grupo estructurado. Mira, no dice la persona. El grupo estructurado de 3 o más personas. Entonces, lo deja más claro. Deja claro el componente de la participación plurisubjetiva. Deja claro el componente de la permanencia. Deja claro el componente de la finalidad criminal y el propósito del beneficio lucrativo que tiene la organización. Entonces, esta redacción técnicamente debía ser, es la que debía constar ahí. Entonces, yo tengo claro que se trata de una participación plurisubjetiva. Necesito más. Pero acá bien podría entenderse, si es que quiero ser exquisito, como decía un profesor de Derecho Penal, quiero ser exquisito en los términos y escojo eso como fiscal, puedo determinar que grupo de delincuencia organizada, la recoge una sola persona. La que está haciendo el concierto.
Ajá, estoy de acuerdo, Vinicio, que el legislador debería ser más técnico, pero la intención es la que te dije. O sea, él lo que quiso, el legislador ecuatoriano, es evidenciar que existe una persona que recluta a los demás para delinquir y que esa persona también debería ser parte del grupo como cabecilla de la organización criminal. No es la mejor redacción, estoy de acuerdo, debería ser modificada para ponerse, digamos, en sintonía mayor con la Convención de Palermo, que es el tratado que generó, que inspiró, digamos, todo ese estudio de la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Fue el primer instrumento internacional que nos dio esas luces para poder entender mejor todo esse fenômeno da delinquência organizada, da criminalidade compleja. Sin embargo, considero que é muito importante entender isso também. Quando estamos ante delitos complejos, claro, eu sei que o rol do advogado é justamente buscar a pureza legal, incluso para desconstruir a teoria do caso de seu oponente. Eu entendo totalmente, ou descalificar o que diz a fiscalia, não é certo? Sin embargo, não podemos ser tão legalistas. Porque si somos tan legalistas, ahí sí, vos sabes que el legislador ecuatoriano no es lo que tiene las mejores técnicas, ¿no? Y no solo el ecuatoriano, o sea, yo me atrevo a decir que en Latinoamérica, muchos legisladores, cuando van a construir el pensamiento y plasmar esa doctrina, esa jurisprudencia, ese estudio penal dentro de las normas, no es que lo hacen de forma muy exitosa. ¿No? Algunas sí, otras no. Entonces hay de todo. Entonces, creo que poner como bloqueio isso para não perseguir os casos com essa excusa de que aí para mim seria uma trava que se põe ao sistema de justiça e à própria fiscalía para esse trava, ¿sí me entiendes? O sea, há que seguir a legalidade, pero há que entender, digamos, o espírito de lo que queria o legislador. E não podemos interpretar, claro, temos que observar os elementos da tipicidade objetiva, pero temos que interpretar o artículo como todo. Tipicidade subjetiva, tipicidade objetiva, la conformación de la conducta dentro del plasmada en el tipo penal y todas las aristas. Entonces, yo creo que ahí es una mala técnica o una mala redacción legislativa, pero que no afectaría el fondo de la existencia del tipo penal de delincuencia organizada. Es más una cuestión formal para mí. Y claro, nuestro deber como académicos es cuestionar, así es, las estructuras que se encuentran vigentes, porque de ahí surge la doctrina, ¿no? Y eso además nosotros debemos transmitir a nuestros alumnos, este razonamiento crítico, ¿no? Este razonamiento crítico que genera doctrina, y al final lo que produce la doctrina son justamente las modificaciones y las reformas que necesita para que ese marco legislativo esté más acorde, de acuerdo, mejore su servicio. Estoy de acuerdo. Eso no es óptimo, pero sí podemos mejorar el texto. Pero claro, es un avance ya tener la tipificación del texto también, ¿no? Y de ahí la importancia de que los legisladores también consulten estos temas con especialistas, con académicos, para que puedan dar un espectro más amplio de lo que estamos viendo. Y es importante, Vinicio, aprovecho para recalcar, académicos también que no tengan una agenda política, ¿no? Isso é importante, ¿no? Porque sí, o sea, es preocupante realmente en discusiones muchas veces en el ámbito legislativo, académicos que tienen agendas políticas predeterminadas para bloquear, por ejemplo, el tema de... Porque, claro, o sea, es una arma de doble filo hablar de criminalidad compleja porque... Y cuando hablo, yo sé que mis colegas muchas veces me van a criticar porque dicen... Doutor, usted nos está quitando el trabajo por poco porque está dando, digamos, pistas de lo que no, el tema de la criminalización, por ejemplo, del ejercicio de la profesión. Yo soy totalmente, para mí no hay criminalización. Para mí no es para nada. Una persona que asesora, para mí es de parte. Es como un tipo de, es facilitar. Lo que podríamos entender es que quizás no debería estar expreso en el código, sí, porque tenemos la complicidad. Pero ¿qué quiso ahí hacer el legislador? Reforzar esa parte dentro de la ley, ¿sí me entiendes? Porque, claro, tenemos la complicidad. Y la complicidad sirve para cualquier delito, como bien sabes. Es un tema de la parte general que puede ser aplicado a cualquier delito de parte especial. Entonces, podríamos poner como cómplice, pero no como una persona que está practicando de forma autónoma el delito de delincuencia organizada, o el colaborador, o lo que sea, dentro de la asociación criminal. Pero yo creo que deberíamos repensar también, es un tema muy importante para la sociedad, y tratar de no ir a esas discusiones en esos espacios importantes de toma de decisión con agendas predeterminadas políticas, porque eso no debería representar de forma ética la clase de abogados en el sistema ecuatoriano, desde mi punto de vista.
Soy muy crítica en Claro, eso, pero yo mantengo con mi postura. Y mantengo totalmente en mi postura. hay varios puntos de vista y ciertamente se debe mantener una línea de respeto y tolerancia Así, al pensamiento sobre la base fundamentalmente del razonamiento académico, que es el que nos ocupa en nuestro programa. Ubiquémonos ahora en la antijuridicidad. Mira que este ok. componente es el tercero de la teoría del delito y además un componente adjetivo que califica la conducta. Aquí me parece importante resaltar respecto a la criminalidad compleja que existe una causa de justificación que se la ha presentado, se la ha ofertado como Nobel, pero responde a una estructura muy antigua en realidad, que es la legítima defensa. Nosotros incorporamos una que la hemos denominado cumplimiento del deber policial de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad penitenciaria. Y en este marco hemos determinado esta causa de justificación que, insisto, no es más que una forma de legítima defensa. Y se establece que el policía, el militar, el agente de seguridad penitenciaria que en el ejercicio de sus funciones tenga que defender su vida propia o la de otro, puede inclusive llegar a matar, por ejemplo, con causa de justificación, como causa de justificación, siempre y cuando se cumplan los parámetros que determina nuestra legislación. Pese a este marco normativo, y ahí vamos a trabajar el tema, pese a existir este marco normativo, los policías, los militares y agentes de seguridad penitenciaria, cierto grupo de ellos, tienen a veces recelo de actuar como deben hacerlo por la posibilidad de que podrían ser procesados por sus actuaciones. Pese a que, como indico, existe un marco normativo bastante fuerte que les garantiza de alguna forma la posibilidad de que en el ejercicio de sus funciones podrían existir este tipo de conductas y ellos no cometerían ninguna infracción, pero tienen que probarlo. Ese es el tema. Ese es el tema de la antijuricidad. Es decir, que necesariamente el sujeto va a ser procesado y tendrá que justificar esta causa específicamente de cumplimiento del deber en el proceso. Es bien polémico el tema de esa causa, pero los policías tienen que tener un amparo legal también para actuar. Imagínate, o sea, una vez en alguna clase, yo doy clases a muchos policías y me decían, doctora, solo sabe, o sea, solo sabe cuando estás ahí. Es muy fácil incluso para podermos medir de forma objetiva la cantidad de disparos, el tema del uso de la fuerza, pero muchas veces solo quien está ahí es que sabe lo que pasa. E realmente eles têm que ser amparados para atuar, porque com essa inestabilidade, se vão atuar e vão ser criminalizados, ou se não atuam e também são criminalizados, porque temos os dois cenários em Equador, não? Han havido casos de policiais que atuaram e foram criminalizados. E han havido casos de policiais que deixaram de atuar e também foram criminalizados. Então, a primeira coisa que o Estado deve fazer é dar-lhes uma pauta clara, não é certo? E capacitá-los sobre como usar esses elementos de uso da força para poder justificar uma possível causa de exclusão de antijuricidade, não é certo? Mas sem essas pautas claras, eles não vão saber o que fazer. Então, eu creio que sim é um paro normativo para, não é certo, uma exclusão de antijuricidade no código, tal como está, porque senão, qual segurança vão ter em atuar? Não vão querer atuar, porque vão dizer, eu mato e depois vou à cárcel porque matei, realizando meu trabalho, supostamente. Claro que excedendo-se em los medios, não? Não estou dizendo que não haya excessos da polícia para nada, isso há que deixar claro, mas também há que tomar em conta que eles também têm que ter alguma base para poder atuar, porque se não têm essa base, sempre vão ser criminalizados, não vão querer atuar. Então, eu creio que quizás o que falta aí não é que a norma esteja mal, pero lo que falta es transparentar más cuáles son y eso es importante, no solo por medio normativo, sino por capacitación regular a esos agentes de seguridad pública, ¿no es cierto? Cuando deben actuar y cuando la actuación de ellos implica el uso de la fuerza y cuando la actuación de ellos no implicaría el uso de la fuerza. Aquí darles los dos escenarios, con ejemplos, con talleres por medio de casos demonstrativos, para que eles possam ter super claro o panorama e poder avocar essa causa de exclusão quando tem que avocar. Não? É muito importante que eles tenham esse manto também de antijuricidade, porque senão a tarefa deles, que já é muito difícil, se queda muito mais complexa. Não Ahora bien, digo
que no hay excesos, puede haber excesos, pero ellos también tienen que tener una, digamos, una protección legal, creo yo, mi opinión. Ahora bien, en el campo de la culpabilidad, Ya. como cuarto componente de esta teoría del delito que estamos analizando, mira qué interesante análisis que hemos hecho cotejando la teoría del delito con la criminalidad compleja. Nosotros tenemos la imputabilidad como un presupuesto de la culpabilidad. Es decir, que para que existe el reproche de la conducta, el sujeto tiene que ser imputable, debe tener capacidad para entender ese reproche. Y sucede que los menores de edad son inimputables. Eso lo tenemos claro en el marco de la teoría del delito, eso es lo que se ha enseñado siempre. Pero existe una realidad, y esta realidad es de que estas organizaciones criminales, estas organizaciones delictivas, utilizan a niños menores de edad, utilizan a niños y a menores de edad de manera general, niños y adolescentes, quiero decir, para cometer los delitos. A estos niños, niñas y adolescentes, cuando son reclutados, inclusive nosotros hemos incorporado esta conducta como delito. Ya tenemos en el 369, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, el reclutamiento de niños con fines delictivos para las organizaciones criminales. Mira qué importante. Ahí es el mismo problema que tenemos, Vinicius, perdón que te interrumpa, en el tema de la delincuencia organizada. Perdón, de la delincuencia organizada no, del tema del abogado que hace parte de una asociación con su asesoramiento. Porque verás, vamos, dentro de la participación, dentro de las categorías de la participación, ¿no es cierto? Tenemos la autoría inmediata. Y una de las formas de autoría inmediata es utilizar un inimputable para fines de cometer la infracción. Entonces, finalmente, esa conducta ya está ahí. ¿Sí me entiendes? Es la misma crítica al tema que, y eso diga, es la contracara, ¿no? ¿Por qué no critican? Porque lo que quiere el derecho penal populista es criminalizar, aumentar el tema de la mayoría de edad, para disminuir el tema de la mayoría de edad, para decir, ¿por qué un chico de 12 años que participa de un acto de una organización criminal no puede ser llevado a la cárcel? Porque lo que quiere el derecho penal populista es eso, penas altas, severas, ¿no es cierto? Pocos derechos, etcétera, etcétera. Pero es la contracara del otro también. Entonces tenemos que ser, si criticamos uno, el tema del abogado, también tenemos que criticar este. Aunque los dos estén en la ley, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que ya tenemos la solución para eso, sin necesidad de usar el tema de la culpabilidad, ya en la participación. Pero, de todas as formas, podemos... Eu lo que creo que quis o legislador aí é evidenciar que, como existem vários casos, é como o tema do femicídio. Poderíamos haber puesto o femicídio dentro do assassinato? Sim, como uma das causas do assassinato. Mas qual foi o objetivo de poner o femicídio como delito autônomo? Visibilizar a problemática da morte violenta por ódio hacia as mulheres. A mesma coisa na criminalidade, reclutamento de menores de idade. Visibilizar que quem recluta menor de idade tem para ti com delito autônomo. Então, incluso isso nos dá um problema, porque isso digo, às vezes o legislador cria tipos penais sem necessidade e acaba chocando com os componentes da teoria do delito. Aí, mais que com a culpabilidade, choca com a participação, como te havia dito, porque já temos a figura na participação. Então, haveria necessidade de criar outra figura, pero eu creio que o que quis o legislador foi acabar evidenciando, pero há um choque aí com o tema, porque finalmente a pessoa que recluta os niños menores de idade é autodireto ou é automediato? Porque se vamos ao artículo da participação, seria uma forma de autoria imediata. Mas se analisamos essa figura delitiva per si, seria autodireto. Há um choque, não é certo? Porque não há uma compatibilidade. Quando se cria novos delitos, tem que observar muito bem como está estruturada a teoria do delito, a parte general do código, para que não entremos em contradição. Para mim, há uma clara contradição aí. Y ese no es el único artículo. Si vamos por ejemplo, a la instigación auxilio al suicidio, es igual. Para mí es una falta de técnica penal, más que legislativa, que no, que digamos, es ciega para la parte general y por un tema de agenda política trata de crear delitos sin mirar lo que ya existe. Y acaba entrando en un choque, creo yo. Nuevamente nos enfrentamos a la peligrosidad, valga el término, de una mala redacción legislativa. Cuando se redacta de manera poco técnica los tipos penales y de manera general las disposiciones normativas que rigen en nuestro marco
normativo general, tanto constitucional como infraconstitucional, esto es peligroso. Ahora, entrando ya a la parte especial, en la parte especial encontramos las figuras delictivas que hemos estado comentando, principalmente, ¿no? Entre otras, la delincuencia organizada y la asociación ilícita. Y en cuanto a la delincuencia organizada, tú te has referido de manera insistente tanto a la estructura que ciertamente tiene una determinación jerárquica, ¿no? Piramidal. Es piramidal, ¿no? Que es propia de la delincuencia latinoamericana, ¿no? Nosotros esto también lo tenemos o lo traemos arraigado desde la época de las mafias que se gestaron en los 80s, en los 90s, ¿no? Pero esto ha evolucionado también, no solamente tenemos estructuras piramidales. Mira, la delincuencia organizada asiática, la delincuencia organizada europea, maneja otro tipo de estructuras, trabajan con estructuras moleculares, por ejemplo, los miembros de una organización, no necesariamente piramidal, sino molecular, 2 o 3 miembros máximo forman el grupo y los integrantes de un grupo ni siquiera conocen a los partícipes, sino al segundo de a bordo y no más. O sea, no se conocen ni siquiera entre ellos, por eso son moleculares. Son más complejas de investigar. Nosotros hemos mantenido esta estructura que ciertamente, bueno, se va sobre la imagen del capo que está en la cima, y luego tenemos los terratenientes, y luego tenemos el personal que es sustituible, o los peones, como lo trabaja en delincuencia organizada, pero responde esto al marco vigente, a la evolución de ese delito que te había indicado, porque la delincuencia organizada no solamente es que trabaja en el ámbito latinoamericano, es transnacional, tiene conexiones con Europa, tiene conexiones con Asia. Entonces son estructuras mucho más complejas que establecer un líder en la organización y luego abajo el personal que le sigue. Pero es importante lo que dices, Vinicius, porque essas estruturas moleculares não necessariamente deixam de observar a uma estrutura de hierarquia. Isso é importante frisar. Pero los componentes jerárquicos no parten de un mando o de una persona, pero hay varios mandos. Es más o menos como funcionan las estructuras de los carteles mexicanos, ¿no? Te doy un ejemplo. Tenemos el cartel de Sinaloa, tenemos el cartel de tal ciudad, y todos ellos tienen sus líderes, pero ellos en algún momento, no todo el tiempo, que a veces hay esos problemas de rivalidad entre los carteles, pero ellos tienen acuerdos previos entre ellos, las cabecillas, diciendo, por ejemplo, esa región es mía, vos no puedes negociar, pero de aquí para adelante, y no entras acá. ¿Sí me entiendes? Entonces, mesmo sendo uma estrutura molecular, ou seja, de vários países, como diz Jorge, porque é certo, a delinquência organizada não é só um problema estadual ou regional, é incluso mundial. E aí já vamos a los países asiáticos, a los países europeus, que é e principalmente os países asiáticos desde outra lógica, pero essas máfias funcionam através de vários atores que funcionam dentro de uma escala piramidal também. Pero quando hablamos de pirâmides, eu não digo a pirâmide de Kelsen, não, o sea, eu digo jerarquia, é para dar uma identidade e jerarquia. Estamos acima e vamos los demás. Então, essas escaleras também existem em las estruturas moleculares. Pero a construção não é de uma pessoa al mando. São de várias pessoas que delimitam tarefas e funções e que não necessariamente as pessoas que atuam conhecem quem lhe deu o ordem. ¿No es cierto? El orden primario, no el orden directo, que es la persona que está atrás. O lo que decían dentro de la participación, el hombre atrás del escritorio, ¿no? La persona, el hombre de atrás o el hombre de atrás del escritorio. Entonces, no necesariamente eso descaracteriza la estructura jerárquica de la delincuencia organizada. Simplemente, como dice Dios, con la evolución, ¿no es cierto?, y los tentáculos de la delincuencia a nivel mundial, se tiene que diversificar el entendimiento acerca de cómo se redistribui essa hierarquia entre os participantes que estão, digamos, em um nível mais alto de mando dentro da organização criminal. Eso es. Sí, aquí lo que nos interesa ya en el grado de responsabilidad que se determina, o los grados de responsabilidad que se podrían establecer a propósito de la redacción del delito de delincuencia organizada, tipificado y reprimido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, es esta
estructura que, si bien es cierto, determina un orden jerárquico, los que mandan, los que dirigen, los que planifican, pero también se establece una pena para los demás colaboradores. Aquí es lo importante del debate académico. Los demás colaboradores, ¿en dónde los ubicamos? Ciertamente son partícipes, pero ¿en dónde los ubicamos? Estos demás colaboradores podrían referirse a, obviamente, no se está refiriendo a una complicidad, porque le establece una pena específica, ¿no? No le dice, usted tendrá, señor, como colaborador, el grado, la referencia de cómplice, no. Siempre nos invita a establecer qué tipo de participación tiene. ¿Este es un coautor o son coautores? ¿Tiene complicidad primaria? ¿Qué tipo de autoría tiene este colaborador? Solo es importante lo que dices de inicio, porque es la misma discusión que tuvimos anteriormente con el tema de los menores, ¿no? ¿Necesita realmente poner eso en el código? Porque si ya tenemos la figura dentro de la participación, dentro de la autoría tenemos la coautoría también, ¿no es cierto? Que es una de las modalidades de autoría, y tenemos la complicidad. Entonces, ¿es necesario poner eso en evidencia en el artículo? ¿O simplemente debería ser descrito de una forma más general y el juez, en el momento que le toca individualizar la pena de cada uno, es que va a determinar esa responsabilidad? Y no dejar el juez preso para decir, ¿es coautor o es cómplice? Y decidir en un momento. ¿Sí me entiendes? Porque ahí tenemos, inclusive, peligros de inseguridad e incertidumbre jurídica, porque un juez puede creer que es coautor, porque, como dices vos, es uno más del grupo y están repartiendo funciones, y otros jueces pueden decir, no, está cooperando con atos simultáneos o anteriores, entonces es cúmplice, y está facilitando. Sem él, la participación igual se daría, entonces sería cúmplice. Entonces, yo creo que es complejo decir si sería un cúmplice o un coautor. Para mí, como está previsto en la ley, tal cual sería coautor. No sería cómplice. Ciertamente no puede ser un cómplice, porque si hablamos de cómplice tendría la mitad de la pena del autor. Pues no tenía sentido el legislador haber puesto esa figura ahí, o sea, desde mi lógica, ¿no? Pero eso, digo, de todas formas se presta a esas confusiones, porque dice atos de cooperación, y entonces no dice qué tipos de atos de cooperación, porque no te olvides que la coautoría es clara, atos de cooperación que coadyuven a la ejecución de la actividad principal, coadyuven de manera principal a la ejecución de la infracción. Y la complicidad no, simplemente es colaborar. Entonces, para mí, como está redactada, es coautoría sin dudas, pero nos presta ese tipo de confusiones. Y no deberían estar ahí, porque eso, digo, las figuras ya están en la parte general. Yo lo que no entiendo es por qué el legislador insiste de forma sistemática a repetir las figuras que están en la parte general o desconsiderar las figuras de la parte general en la parte especial. Para mí, hay una desarmonía total entre la creación de tipos penales y lo que dice el código en su parte general. Y ahí es un problema legislativo. Se trata de aclarar el espectro del colaborador en la parte final, que algo tú te has referido, pero el alcance específico dice que se entenderá por colaborador a quien ofrezca, preste o facilite, estos tres verbos utiliza, conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros. Hasta ahí podemos establecer que en el caso que nos ocupa para los abogados, no necesariamente se refiere a los abogados. Debemos puntualizar. Cualquier profesional. Por conocimiento jurídico podríamos entender que inclusive un estudiante de derecho que esté facilitando este tipo de conocimientos jurídicos que está aprendiendo en la universidad podría haberse involucrado. O sea, no necesariamente exige un título para poder determinar un grado de colaborador. ¿Pero habla de profesional o habla de persona? Dice, ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos. Conocimientos. No se refiere al título. Tiene que ser un abogado, así es. No se refiere a un abogado. No, bien podría ser un estudiante de derecho. Mire lo grave que es, a eso me refiero, ¿no? Lo grave que es. Conocimientos contables, técnicos o científicos de manera permanente, ocasional, remunerados o no. Hasta ahí todo encaja en el marco que tú indicabas. Me parece que lo que establece el verdadero alcance de la participación como colaborador, especialmente de los abogados que nos están viendo muchos, es esta última parte, el propósito del servicio. El propósito de servicio para los fines ilícitos de la organización. Así es. Es decir,
es decir, como se dice coloquialmente, poner el corazoncito ya en lugar de ser la defensa técnica, poner su corazón en la organización. Esto es lo que no debe hacer el profesional. Así es, ¿Por qué? exactamente. ¿Y Así por es. qué? ¿Por qué digo esto? Porque la persona que está siendo encausada, como tú sabes, necesita un defensor y en esa Así medida necesita un abogado. Entonces, si el abogado cumple su rol de abogado, y aquí habrán algunos que digan, bueno, yo tomo unas causas y no otras, pues si cumple su rol de abogado, pues y no se involucra con la organización, sino en su rol de defensa como abogado, así es. no alcanzaría de ninguna forma este tipo de Totalmente. acción. Y eso es claro, para mí es claro, porque si Porque él si mira, está tú ejerciendo dices, la defensa técnica, no está se involucrando, es totalmente distinto, ¿no? Está exactamente, buscando mecanismos procesales para dejar a su cliente en libertad. Está exactamente. muy bien, Cumple su porque rol de abogado y si es que el defensor particular no lo defiende, lo defendería la Defensoría Pública y entonces la así es, Defensoría Pública también estaría involucrándose en un delito de delincuencia organizada, lo cual no tiene ninguna lógica. así es, totalmente de acuerdo. En ese sentido es lo que he recalcado. Tiene que ser una persona que realmente esté brindando, auxiliando la permanencia de la organización desde sus servicios de asesoría, porque así él está haciendo con que se dé, de alguna forma colaborando, haciendo con que se dé el delito per sí. Pero si está ejerciendo su defensa técnica, para nada. No tiene nada que ver, porque como dices vos muy bien, todos tenemos derecho a la defensa, ¿no es cierto? Entonces no podemos dejar a una persona desasistida, ¿no? Como abogados. Pero también podemos saber que no podemos colaborar para que esas redes criminales sigan avanzando en el país. No podemos poner granitos de arena ahí para alimentar esa mafia o esas mafias que existen en el país. No. Si el rol es específicamente técnico, ahí quedó, aquí está Es mi otra defensa, cosa. hasta luego. Eso no tiene nada que ver Nada con que este. ver. Así es. Muy importante lo que dijiste porque ahí estamos totalmente alineados. Ahora Totalmente. bien, ahora bien, trasladémonos al ámbito procesal. Mira, el ámbito procesal vinculado a la criminalidad compleja. En el ámbito procesal, evidentemente tú mencionaste uno de los talones de Aquiles, que es la prueba. Así es. La prueba, y la prueba, en la prueba nosotros tenemos, entre otros aspectos, cómo realizamos las técnicas de investigación para estos delitos. Porque mira, que así como cuando tú estás en un Lamborghini, tú necesitas un combustible específico para que ese carro pueda volar, ¿no? No le puedes poner una gasolina de avión a un escarabajo, pues no, porque se te Así va a es. dar. Así es. Entonces, Totalmente. nosotros tenemos aquí con ese símil, nosotros tenemos aquí técnicas especiales de investigación para estos delitos, que se las debería explotar, vale Así decir, es. Totalmente. El el agente agente, encubierto. Así es. las entregas vigiladas, ¿no es cierto? La Exactamente. cooperación eficaz, el informante, la cooperación internacional. Tienes por lo Así menos es. 5 técnicas importantes que se manejan. El uso de estas técnicas especiales de investigación se da con mucha frecuencia en este tipo de, de delincuencia organizada compleja cuando se le está investigando desde tu perspectiva académica y experiencia como... Muy importante tu pregunta, Vinícius. Verás, yo creo que hay dos ejes diferentes. El caso ecuatoriano y los otros casos a nivel latinoamericano o quizás internacional. En el caso ecuatoriano, existen las técnicas, estoy totalmente de acuerdo. Pouco no utilizamos essas técnicas, pero ¿por qué no utilizamos? Para mí, eu tenho muito clara a visão. Porque eu creio que os atores que são os responsáveis de difundir e aplicar essas técnicas, quizás les falte capacitação. Pero, ojo, quando hablamos de capacitação, não é que sepam a teoria de lo que é um agente um agente infiltrado ou inteligência policial, não. É que existam pessoas que já estén exercendo esse tipo de atividades. Por ejemplo, digamos que el gobierno ecuatoriano hace una cooperación con la policía americana y la policía americana viene y da realmente esas capacitaciones para los agentes ecuatorianos o policías ecuatorianos que trabajan específicamente en el tema de criminalidad compleja. O los jueces anticorrupción hacen un taller con la policía brasileira, Policía Federal de Brasil, ¿no es cierto?, para que ellos cuenten un poco las técnicas de investigación que utilizan, cómo lo hacen, cuándo lo utilizan, de forma, ¿no es cierto?, paso a paso, con ejemplos de cómo hacer, de cómo no hacer. Más que todo, es lo que decía un autor que leí, ahora no me acuerdo, es una cooperación estatal, cooperaciones estatales, ¿no?
em que essas cooperações podem servir para capacitar os atores de forma conjunta, não de forma aislada, não de forma conjunta, com pessoas que já trabalharam, que já têm experiência para poder nos nutrir digamos, com suas vivências ou suas experiências. Se nós só nos quedamos lendo a norma e pretendemos entender o que estamos fazendo sem ter nada de experiência prática, porque, como dizes, são novas técnicas e técnicas muito específicas, por exemplo, algumas, inteligência policial, articulação interinstitucional de las policías. Por exemplo, em Brasil existem vários tipos de polícia, e as polícias têm suas funções diferenciadas, mas quando têm que coordenar-se, se coordenam, se me entendem? Ou polícia com fiscalia, polícia, fiscalia e sistema de justiça, incremento tecnológico, porque não se olvidem que agora temos full tecnologia, podemos usar essa tecnologia para isso. Incluso, em alguns estados estão utilizando, que é super novedoso, o tema da inteligência artificial para combater a delinquência organizada. ¿No? Como construir um plano estratégico, a inteligência artificial da luz, e a pessoa vai melhorando essa construção, não pode reemplazar jamais a inteligência humana, mas nos pode dar luzes, e se é utilizada de uma forma ótima, porque não aproveitar. O tema do incremento tecnológico, a capacitação de todos os autores, pero desde uma aliança estratégica interestadual, ¿no? O sea, interestado, ¿no? Os estados que já têm mais experiência. Y para mí, una de los nudos críticos súper fuerte, el uso de la provincial. Tenemos que abrirnos y no sé si criar, porque en algún momento discutindo con amigos de grupos penales, decían criar un estándar o generar un estándar de prova indiciária. No sé si generar un estándar de prova indiciária, pero potencializar el uso de la prova indiciária en casos extremadamente difíciles. No se olviden que dentro de la teoría de los casos, de la argumentación jurídica procesal, existen lo que llamamos de casos fáciles y difíciles. Y la criminalidad compleja, o el estudio de la criminalidad compleja, está enmarcada en los casos difíciles. Y en los casos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar y potencializar los instrumentos que tenemos para poder llegar a la verdad procesal o a la verdad de los hechos. ¿No es cierto? En un caso. Entonces, sí tenemos que potencializar esos instrumentos que tenemos, todos esos que dirige, para, con capacitación adecuada, entrenar policía, fiscalía, todos los actores involucrados. Policía, fiscalía, jueces y abogados en libre ejercicio. Porque si existe articulación interinstitucional, esa articulación puede hasta se conectar con el colegio de abogados, por ejemplo. Y el colegio de abogados también brinda capacitación para que los abogados sepan adecuadamente cómo trabajar em todos os aspectos, em tema probatório, em tema litígio estratégico, em tema de construção de argumentação, em todos os casos, em temas de delinquência organizada e criminalidade complexa. Porque é novo, para nós é novo. Ahora bien, uno de los nudos críticos aquí es lo que tú referías como prueba indiciaria, esta prueba circunstancial o indirecta, porque estos delitos no los puedes probar generalmente con prueba directa. Necesitas recurrir a esta prueba indirecta que la doctrina llama también prueba gótica, porque se va estructurando como esos modelos de iglesia antigua, con una cúpula muy alta, los techos muy altos. Entonces lo vamos edificando de esa forma, pero en este marco específico, ¿cómo relacionar esta cadena de indicios sobre la base de los hechos probados para que se vayan estructurando más fuertes y poder convencer al juez? Verás, ahí yo creo que lo que tiene que haber es, primero, tener una serie, como dices vos, una construcción como de ladrillo a ladrillo, ¿no es cierto? Una serie de indicios que hagan que poco a poco vayamos construyendo una cadena para poder llegar al convencimiento del juez. Por ejemplo, eso... Utilizar prova indiciária também nos dá novos retos. Um dos retos, por exemplo, pode ser quebrar sigilo. Escuchas telefônicas, não é certo? O tema de sigilo bancário, romper o sigilo bancário, romper e flexibilizar esse tipo de, digamos, intervenção estatal, porque senão flexibilizamos, sequer vamos chegar ao ladrillo primeiro para poder chegar à construção de ladrillo segundo, não é certo? Outra, desburocratizar formalidades, por exemplo, deixar de tanta formalidade para poder ter acesso a uma câmara de la calle, ¿se me entiendes? Que gravou uma relação ou gravou algo que deveria ser, pero temos que pedir autorização, depois chegar e saltar
que não seja tão burocrático para poder conseguir, não? E otimizando as provas que temos para poder chegar à verdade dos hechos, não? Más o menos como el planteamiento que se hace en las películas de policiales, ¿no? El policía va sin necesidad de notificar o con una resolución ni nada, va a conversar con uno, conversa con Exato, otro. hacer esse tipo de investigação inteligente, por exemplo, isso os norte-americanos fazem super bem. Não sei se deve saber isso, pero, por exemplo, em los estudos jurídicos de los norte-americanos, eles têm equipe de investigação privada. Por exemplo, uma das técnicas poderia ser essa, a possibilidade de contratar agentes de investigação privada. A parte para poder fortalecer os agentes policiais e trabalhar em coordenação, em equipo. Então, se pode, porque, como dizes vos, vão fazendo as perguntas e de pergunta em pergunta vão chegando a pessoa que sabe a resposta. E aí montar o rompecabezas para poder chegar a, como dizes vos, a demonstrar um indício razonável ou chegar a vários indícios que essa reunião de indícios já sirva como um tipo de prova para que o juez se convenza de lo que está pedindo a parte ou a fiscalía ou a defensa, não? Então, é muito importante isso, ou seja, pensar em alternativas para desburocratizar o sistema e añadir ao sistema também, porque o tema de los investigadores privados é añadir ao sistema. Em Estados Unidos funciona super bem, não? Quizás também estímulos de cooperação, porque verás, uma vez me perguntaram, porque eu estou dando uma cátedra interessante na UDLA que se chama Teoria de las Penas e Novos Sistemas Penales, e aí é muito interessante essa cátedra, porque é uma cátedra que se basa em sistemas de direito comparado, por exemplo, que se está fazendo para combater o tema da delinquência organizada em Brasil, em Argentina. Então, uma coletânea de informação, e essas informações cruzadas nos dão muitas ideias de como atuar. Então, o direito comparado, isso é super importante. Então, é importante, eu creio que repensar lo que temos e añadir lo que não temos. Porque já temos muitas coisas, como bem mencionas no código, mas temos que dar marcha a esto. Os policiais, em algum momento em classe, me diziam, doutora, créame, que nós temos o tema da inteligência policial, nos deram, incluso, recursos para poder instaurar cursos de inteligência policial dentro da polícia, mas nunca se levaram a cabo esses cursos. Por quê? Se me entiendes, para mim, todo isso acaba impactando no tema que empezamos. A ausência de política criminal em todos os ejes. Preventivo, repressivo e de execução penal. Porque a cárcel, se não é tratada, é um centro de produção de delinquência. Então, temos que tratar também o sistema carcerário. Não podemos olvidar o sistema carcerário, como ultimamente estamos fazendo na Latinoamérica e especificamente em Equador. Temos que incluí-los também no processo da política criminal, porque senão não vamos a nenhum lado. Não podemos ter ideias sem organizar essas ideias. E uma política criminal demanda isso, organização. E é muito importante dizer outra coisa, Vinícius, só para concluir, eu sei que já estamos com a hora ao top, pero quando falamos de construção de políticas criminal, nós, como advogados, somos um pouco elitistas. E isso é terrível. O sea, nosotros creemos que solo se puede discutir temas de políticas criminales, de política criminal, los abogados, los criminólogos, y no es así. O sea, tenemos que ser más humildes y entender que es una problemática que demanda proyectos construidos desde la sociedad, entonces, y de otras experticias. No podemos construir política criminal sin un equipo multidisciplinar. No podemos. Para mí, es una falacia. Para mí, el abogado que dice, yo tengo la propuesta de política criminal para el gobierno solito, discúlpame, para mí es falacia. Tiene que tener un equipo disciplinario que organize las ideas. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo plantear una política criminal seria y ordenada dentro de una cárcel si yo nunca pisé en una cárcel? No puedo. Pero el antropólogo que hace la etnografía de las prisiones sí puede, porque él sí estuvo ahí y analizó el cotidiano de esas personas privadas de la libertad, sus necesidades, sus vivencias, sus expectativas, todo lo que ellos necesitan y que realmente pase en la práctica. ¿Sí me entiendes? No podemos estar con esa... Yo ya estoy cansada de escuchar ese discurso y realmente me aburro, porque para mí es una falacia. No podemos, necesitamos otras experticias. Diálogo. Ahora, en la parte final, no quiero dejar fuera el tema de la punibilidad, para aclarar el asunto acorde a la Convención de Palermo. La Convención de Palermo determina que por delito grave debemos entender aquella conducta
que tiene una pena al menos de 4 años. Mira que el estándar es, desde mi punto de vista, inclusive mucho más bajo que lo que establece la doctrina, porque la doctrina dice que pena grave es de 5 años en adelante, y luego de 10 años en adelante pues, son penas gravísimas, establece la doctrina. Pero aquí dice al menos 4 años. ¿Y por qué refiero esto? Porque el estándar punitivo o el componente punitivo de la prisión preventiva, como tú conoces en el 534 del Código Orgánico Integral Penal, es que el delito por el cual se va a ordenar una prisión preventiva tenga una pena de al menos 1 año. Entonces nosotros ordenamos prisiones preventivas en delitos leves, en delitos leves, no en delitos graves. También en delitos graves, ¿no? Pero también están incluidos los delitos leves. Mira, en Perú, ya que hablas de derecho comparado, en Perú, justamente el componente punitivo, que ellos le llaman fundamento punitivo, conforme tratamos en un conversatorio jurídico con César Nakazaki, el fundamento punitivo es de 4 años. Es decir, justamente acorde a lo que dice la Convención de Palermo. Es decir, ordenar prisiones preventivas solo en delitos graves, lo cual descongestionaría, por cierto, también parte del hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles, mejoraría el sistema de atención penitenciaria, solamente haciendo una reforma al 534, estableciendo este componente punitivo de 4 años en adelante, y tú tienes presos por delitos graves en las prisiones. O sea, estás hablando de un tema sumamente importante, Vinicius. Es uno de los nudos críticos más fuertes que tenemos, el abuso y el exceso de la prisión preventiva en Ecuador. Ecuador ya fue llamado la atención millones de veces por los organismos internacionales de protección de derechos, y no solo por los organismos. Ecuador fue condenado 2 veces, más de 2 veces, y algunas veces como un Estado que viola derechos humanos por el abuso de la prisión preventiva. Y 2 casos, y ahora pasó 2 casos, digamos, súper recientes, el caso Carranza y el caso Montesinos Mejía. Y ahora estamos ya, la Corte ya convocó una audiencia en el caso Mantilla. Entonces, vamos al tercer caso en un plazo de 5 años, en que el Ecuador posiblemente fue condenado por 2 y posiblemente ya va a la tercera condena en la Corte Interamericana. Entonces, si después de eso, de esa respuesta que tenemos de los mecanismos internacionales y de las, ¿no es cierto?, de las cortes, altas cortes regionales de derechos humanos, seguimos insistiendo en abusar de la prisión preventiva y no manter, yo creo que también ahí es un problema de diálogo. Yo creo que quizás deberíamos, no solo legal, pero también de diálogo, quizás deberíamos dialogar más con las autoridades judiciales para saber cuál es el parámetro que ellos, o cuál es la óptica que ellos tienen sobre la prisión preventiva. Porque es un tema de lanzar pelotas. Fiscalía dice que el Consejo de la Judicatura dice que si ellos no piden la prisión preventiva, ellos pierden su cargo. Poder Judicial dice, los jueces, que la culpa es de la Fiscalía, porque la Fiscalía pide y ellos tienen que se pronunciar. Y que si ellos no se pronuncian y no tienen un cómputo de prisión preventiva generado, también pierden el cargo. Entonces, ¿quién mismo está diciendo qué, finalmente? Mi marea, ¿no? Lanzan, es como, yo siento como que se lanzan la pelota y nadie dice quién mismo, o sea, de quién es la responsabilidad, o dónde viene esa directriz. Que tenemos que tener claros primero de dónde viene la directriz para poder dialogar y decir, no es así. Mira que la Corte ya ha dicho eso. Mira que tenemos, como dices vos, en derecho comparado, incluso en la propia Convención de Palermo, un estándar. En la doctrina tenemos, por ejemplo, también la clasificación de la punibilidad de los delitos por Jesús Silva Sánchez, que me parece súper chévere, que son las velocidades del derecho penal, ¿no es cierto? Esa categorización de velocidades del derecho penal, cuando el derecho penal debe entrar con última velocidade ou quando o direito penal deve ir mais despacio. E ele disse, por exemplo, em delitos leves, por que em vez de utilizar a prisão preventiva, não utilizamos mecanismos alternativos de solução de conflito? Justiça restaurativa, não é certo? Justiça terapêutica, medidas alternativas à privação da liberdade, que já temos em Equador, mas não te olvides que os juízes insistentemente querem dar essas medidas como complemento à pena privativa de liberdade, e não como alternativas reais às penas de privação de liberdade. Ejemplo, serviços comunitários, ¿no es cierto? Todo eso podría ser mecanismos para evitar que la persona vaya a la cárcel por delitos tan leves, ¿no? Y más bien que busquen una real resocialización, que es uno de los planteamientos o finalidades de la pena, tanto enunciadas por la Constitución y repetidas por el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, deberíamos realmente buscar alternativas, porque el abuso de la prisión preventiva no nos lleva a ningún lado, solo a reconocer que el Estado ecuatoriano es un Estado que vulnera derechos humanos todo el tiempo.
y que tiene condena tras condena por el abuso y es llamado la atención de forma sistemática por el abuso de la prisión preventiva, que acaba ocasionando el hacinamiento carcelario, que es uno de los nudos críticos que tenemos actualmente dentro del sistema penitenciario de Ecuador. Es una problemática realmente muy fuerte. Brillante la participación de la profesora doctora Marcela Dafonte, sin duda siempre es un gusto tratar Gracias. temas académicos con una profesora de tan alto nivel, fluye la conversación muy fácil y los temas se van desarrollando de manera muy profunda. Es importante reflexionar en lo que hemos enfocado en este trayecto académico que se ha mantenido en este conversatorio. Se han determinado algunos aspectos puntuales que deberán ser considerados en el marco de la necesidad de reformas normativas para acoplar nuestras instituciones de mejor manera al servicio que pretenden dar a la comunidad. Hemos visto que además existen instituciones fundamentales en el ámbito de la investigación que deben ser utilizadas como recursos estratégicos para poder mejorar la calidad de las investigaciones y el resultado final, que es la respuesta que da la justicia en el sistema penal. Pero, como se dice, de nada sirve el conocimiento si no se sabe cómo aplicarlo. Nosotros tenemos que, desde nuestro punto de vista académico, cuestionar estas estructuras, realizar este tipo de argumentaciones para generar conocimiento jurídico y doctrina, como es lo que estamos viendo en este espacio, doctrina en vivo. Te agradezco muchísimo por tu participación, querida Marce, y siempre pues será tu casa académica. Muchas gracias. Muchas gracias, Vinícius. Sempre é um gosto participar desse espaço de, como dizes vós, de enriquecimento a nível jurídico, não? E de essa difusão de pensamento crítico. Sempre as ordens, já sabes, às vezes é um tema de agenda, o tema de ajuste de la agenda, pero sempre que puedo, já sabes que sempre cuentas com minha colaboração. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer a todos los que han participado en este conversatorio jurídico. Espero verlos pronto la próxima semana en un nuevo programa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.